Muy buenas tardes, amados oyentes. En esta hermosa tarde te saluda tu hermana y amiga en Cristo, en Montesión, desde San Diego, California. Y estamos aquí nuevamente con estas grabaciones, con este episodio, una reflexión más acerca de la oración. En el episodio anterior te traje el mensaje de la oración con el modelo de Jesús, y podemos decir que esta es una segunda parte que lo he titulado Formas de Oración. Tal vez muchas personas están conociendo del Evangelio apenas, tal vez otras acaban de nacer a la vida de la gracia y aún tienen dudas y preguntas acerca de cómo orar. Puede ser que digan, bueno, ya sé que tengo que seguir el modelo de la oración que dio Jesús, pero pues, ¿qué hay? ¿Cómo le hago? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues aquí tenemos escrituras registradas de personas que oraron, y esto nos va a ayudar para nosotros saber dirigirnos a Dios en oración. Padre bendito, en esta tarde glorifico tu nombre, te bendigo, te pido que esta oración llegue delante de tu presencia y que escuches la oración de todos y cada uno de aquellos que se dirigen a ti con un corazón humilde y sencillo, Señor, y que nos des conocimiento, entendimiento para atesorar tu palabra, para aprender cada día más de ti, y que sea tu Espíritu Santo gobernando nuestro cuerpo, alma y espíritu, y todo sea para tu gloria y alabanza y para crecimiento de cada oyente que en esta tarde o más adelante se disponga en escuchar esta grabación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo damos gracias. Amén. La lectura bíblica que he tomado como base la tenemos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 5. El apóstol Pablo manda esta carta a la iglesia de Tesalónica, y aquí el apóstol Pablo pide que oren por él. Y el título de esta lectura dice que la palabra de Dios sea glorificada. Y el título que yo le he puesto a este episodio o reflexión es Formas de Oración. Leo la santa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Aquí el apóstol Pablo está pidiendo a los hermanos de Tesalónica que oren por él y por los demás hermanos que predican la palabra, para que esa palabra que se predica dé fruto, para que más almas conozcan del amor de Dios y de su perdón. Bien, tú puedes preguntarte, bueno, ¿yo cómo debo orar? ¿Cuál es la forma indicada para hacerlo? Porque pues la Biblia nos registra escrituras de personas de la forma en que oraron. La oración, ya te lo dije, que es conectarte tú directamente con Dios, con el propio sentir de tu corazón, con tu propia necesidad, o si todo está bien, tu oración puede ser de acción de gracias, de alabanza a Dios.
pero la oración puede hacerse postrando tu rostro en tierra, puedes hacerla de rodillas, puedes hacerla sentado, puedes hacerla aún acostado, y te lo voy a demostrar en la palabra de Dios. Puedes orar en silencio, puedes orar en voz alta, puedes levantar tus manos, puedes tenerlas recogidas. No hay un modelo exacto de una forma de oración. Eso es como tú te sientas cómodo orarle a Dios. Pero aquí lo importante es que tu espíritu se conecte con el Espíritu Santo de Dios y que Él reciba tu oración. Y yo quiero aquí comenzar con la oración de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, que Él nos libró de las garras del enemigo. Y tenemos aquí nosotros esta escritura. Cuando Él ora en Getsemaní, esto es en el Monte de los Olivos, un día antes de ser entregado. En San Mateo 26:39 dice esto: porque Jesús fue con sus discípulos al Monte de los Olivos a orar, y los dejó a ellos, y Él se fue un poco más adelante para hacer su oración. San Mateo 26:39 dice: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el Señor se puso en pie y fue hacia sus discípulos y los encontró durmiendo. De nuevo se regresó a orar, y nos dice en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí la Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo oró postrado sobre su rostro. Cuando nuestro Señor Jesucristo oró para la multiplicación de los panes, aquí no dice que se haya postrado sobre su rostro, ni se haya arrodillado. Yo creo que esta oración la hizo de pie. La Biblia no lo declara, pero dice que Él tomó los peces y los panes y que levantó sus ojos al cielo y bendijo. Entonces pienso que bendijo los alimentos y le dio gloria a nuestro Padre Celestial. Entonces yo pienso que su oración la hizo de pie. Bien, nosotros tenemos aquí registrado en Hechos 2, del 1 al 2, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Más adelante la Escritura nos dice que eran alrededor de 120 personas las que estaban ahí esperando la promesa del Espíritu Santo, y estaban todos juntos en oración, y dice que estaban todos unánimes y sentados. Y llegó el Señor y sopló sobre ellos, y se repartieron como lenguas de fuego en cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En esa escritura más adelante menciona que allí estaban los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y que estaba María, su madre. Ella, siendo la madre de Jesús, estaba esperando ser llena del Espíritu Santo, igual que todos los demás discípulos.
Bien, en Deuteronomio 9:25, también aquí se registra otra oración que hizo Moisés. Moisés oró a Dios por el pueblo de Israel cuando pecaron al hacerse un ídolo. Cuando ellos hicieron una imagen, un becerro de oro, Moisés estaba en el monte orándole a Dios, estuvo allá por 40 días y 40 noches. El pueblo se desesperó y empezaron a exigirle a Aarón, el hermano de Moisés, que les hiciera un Dios para adorarlo. Y fue tanto la molestia de Dios contra el pueblo, porque los acababa de sacar de Egipto, y le dijo a Moisés que los iba a destruir. Pero aquí dice que Moisés estuvo postrado 40 días y 40 noches, porque Dios le dijo que iba a destruir al pueblo. Y oró a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Moisés oró por el pueblo de Israel para que Dios le guardara la vida, que le perdonara su pecado. Pero aquí nos dice que se la pasó postrado 40 días y 40 noches. Yo pienso que Moisés, hermanos, estuvo ahí tirado en tierra, suplicándole al Señor su misericordia por el pueblo de Israel. Ustedes pueden leer estas lecturas, hermanos, en Deuteronomio 9:25 en adelante, y la oración de Moisés es larga. Pero por falta de tiempo yo traigo solamente la forma en que oraron estas personas. En Primero de Reyes 8, del 22 al 53, tenemos registrada la oración de Salomón cuando inauguró y consagró el templo que edificó para Dios. Lean esta oración y vean la importancia también de venir a orar al templo. Es una oración muy preciosa y muy larga, porque es desde el capítulo 8, desde el versículo 22 hasta el 53. Y en Primero de Reyes 8:54 dice: cuando acabó Salomón de hacer toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Salomón hizo esta oración a Dios de rodillas y con sus manos en alto. También tenemos aquí la oración de Daniel por su pueblo. Ustedes la pueden leer y se encuentra en Daniel 9, del 3 al 19. Daniel buscó a Dios en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. En los tiempos antiguos las personas se vestían de silicio, una tela muy áspera que sacrificaba o lastimaba el cuerpo de la persona. Era como una penitencia, y se sentaban sobre ceniza, pero dice que estaba en oración y en ayuno. Entonces, aquí nosotros vemos que en Daniel 6, 10 al 12, Daniel hizo otra oración también, hermanos, pero esta oración la hizo cuando el rey firmó un edicto de que no se podían adorar otros dioses más que los ídolos que el rey tenía. Daniel se encontraba allí en Babilonia sirviendo al rey, y Daniel oraba al Dios Todopoderoso. Y nos dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
Daniel no se escondió para hacer su oración como siempre la hacía, con sus ventanas abiertas, el cual los que estaban ahí o los que pasaban por ahí veían que oraba al Dios Todopoderoso. Daniel oraba a su Dios. En la oración que Salomón hizo, también le dice esto a Dios: Señor, si tus hijos no están aquí en esta casa de oración, si no están en este templo que te he edificado, y están en otro lugar, en otra tierra, que sean prisioneros, estén en exilio, cuando ellos oren, cuando oren a tu nombre, cuando se dirijan a ti, y que volteen hacia Jerusalén, tú, Señor, recibes su oración. Por eso aquí dice que la oración de Daniel, él abría las ventanas que quedaban hacia Jerusalén, para que la oración de Daniel llegara hasta Jerusalén, donde era el pueblo de Israel, donde estaba el templo. En Primera de Crónicas 4:10, aquí tenemos una oración registrada, pero es una oración personal. Aquí nos habla de un hombre llamado Jabes, el cual no se habla mucho de él. Se menciona entre los descendientes de las tribus de Israel. Pero este hombre hizo una oración a Dios y dice así: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que Jabes pidió. Aquí no nos dice si hizo su oración de rodillas o postrado en tierra o en silencio. Creo que la hizo en voz alta. Pero Dios recibe toda clase de oración que le suplicamos, que nos dirigimos a Él con un corazón arrepentido, como hijos agradecidos, como hijos necesitados. Bien, también tenemos aquí en el Salmo 4, del 1 al 8, la oración vespertina de confianza en Dios. El Salmo 3 es una oración para la mañana y esta es una oración de la tarde, es vespertina. Y en el Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Cada uno de ustedes lea este salmo completo, por favor, para que vean que la oración es un poco más amplia. Pero aquí dice que aún estando en nuestra cama, meditemos en nuestro corazón y esperemos confiados en Dios. Entonces, aún tu oración, cuando tú abres tus ojos en la mañana, si te impide, si no puedes ponerte en pie, pero tu corazón está agradecido, aún ahí en tu cama, glorifica a Dios, ahí dale gracias, ahí pide por tu familia. Entonces, una oración en tu cama también es válida, y más si estás enfermo, si te impide levantarte. En San Juan 17, del 1 al 26, tenemos una oración muy hermosa. Esta oración a mí me encanta porque es la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo por sus discípulos y por todas aquellas personas que llegarían a ser cristianas. Así que te invito a que la leas, porque va a ser de mucho nutriente espiritual para tu vida y también de mucho conocimiento. También aquí tenemos registrada la oración de Jonás cuando se lo tragó el gran pez y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre. En el capítulo 3, Jonás hace su oración pidiéndole a Dios su misericordia.
Tal vez le estaba pidiendo la salvación de su alma. También puedes leer esta oración en el capítulo 3 de Jonás. Aquí no nos dice de qué forma hizo Jonás su oración. Imagínense, si estaba dentro del estómago del pez, me imagino que lo traía como una licuadora, revolviéndole su cuerpo, queriendo digerir esa comida. ¿En qué angustia se sentiría Jonás? ¿En qué peste y en qué falta de oxígeno se encontraba? Pero él estaba vivo, porque aún le oraba a Dios. Pero Dios no permitió que el pez se tragara a Jonás, sino que después de que Jonás hizo esta oración a Dios, Dios mandó al pez que vomitara a Jonás en Nínive, allá a las orillas de Nínive, porque le había dado una misión y Jonás se había rebelado. Entonces supongo que esta oración de Jonás fue una oración con grito de angustia, con lamento, con dolor. Tenemos también la oración de Habacuc en el capítulo 3. Aquí Habacuc está pidiendo misericordia por el pueblo de Israel. Y la tenemos en el capítulo 1, del versículo 1 al 11. Tenemos registrada la oración de Nehemías por Jerusalén. Nehemías, dice aquí la escritura que él lloró, se puso en ayuno y oración, y Dios le concedió la petición de su corazón para pedir permiso al rey y poder ayudar a las personas en Jerusalén. También nos habla aquí de muchas oraciones que están registradas, las de Abraham, las de Jacob, de Isaac, de David, de Gedeón, de diferentes profetas, de los apóstoles y de muchos más. Pero aquí lo importante es que tú, con un corazón agradecido, con un corazón arrepentido, vengas a Dios. Y quiero cerrar esta enseñanza con la lectura de 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 24. Y el apóstol Pablo esto les dice a la iglesia de Tesalónica: estar siempre gozosos, orar sin cesar. O sea, orar continuamente. Dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda clase de mal, y el Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol San Pablo les da como una ordenanza o como un consejo de que no apaguen el espíritu, que no se entristezcan, que no se hagan perezosos, que siempre sean agradecidos con Dios, que no dejen apagar el fuego del Espíritu Santo en ellos, que examinen todas las cosas y retengan lo bueno y se aparten del mal, y que estén en santidad en cuerpo, en alma y en espíritu, esperando la venida del Señor. Y en 2 de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se volviesen de su mal camino, y se arrepintieren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, y todo oyente que me escuchan, espero que sea de bendición esta reflexión que te traigo acerca de la oración. Date un tiempo para que leas cada oración que hicieron estas personas y vas a encontrar
mucha bendición y mucha manera de cómo orarle al Señor conforme a nuestras necesidades. Que tengas un excelente día y que seas bendecido en todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.